Prédica número 2481, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 3 de agosto del 2014. Los nombres de los 12 capitanes de las tribus de Israel, sus significados y su aplicación para nosotros hoy. Orden de las tribus de Israel. Retomando el tema, no hemos terminado con la iglesia de la Odisea, pero voy a hacer una pausa y voy a darles un cuadro grande el día de hoy, porque decir lo que necesito decir de la iglesia de la Odisea es introducirlos a este ámbito de maldad que llamamos madre maldad. Así es que eso me lo voy a reservar para después que hayamos hecho lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos que entender que peleamos contra Lucifer y Lucifer tiene todo un ejército y él tiene toda una estatura de maldad revelada en el libro de Apocalipsis por 4 nombres: Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón. Hemos trabajado con furia en esta iglesia para enseñarles a batallar en contra de su carne y para enseñarles la importancia de apartarnos de las cosas de este mundo. Pero créanme que vamos a empezar a trabajar furiosamente buscando enseñarles cómo pelear la batalla en contra de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque ya nos toca, necesitamos reforzar ese punto. Así es que no solamente batallamos contra estos 4 ámbitos de Lucifer, Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón y sus ejércitos, hay 2 niveles de maldad con los que batallamos también y están personificados en la Biblia. Hay personajes detrás. Yo los he introducido a esto en el pasado, pero usted solo téngame paciencia. Si no le parece, yo le voy a poner a madre maldad enfrente y a padre maldad enfrente, en la palabra de Dios, nada más que no lo voy a hacer el día de hoy. Amén. Y hay un 4º personaje, se llama Abadón. Ahora, de Abadón tenemos que preocuparnos porque sus espíritus todavía están en este mundo. Digo todavía porque estamos hablando de cosas que estuvieron. Pero Abadón fue encarcelado. Ahora, ¿cómo sé todo esto? Pues yo leo mi Biblia. Por eso lo sé. Abadón está encarcelado. Pero yo estoy haciendo planes para irme de aquí y no quedarme a pasar la gran tribulación. Porque les voy a contar un secreto. Para la gran tribulación, al dragón, a padre maldad y a madre maldad, se le va a unir Abadón. Abadón va a ser soltado del abismo. Abadón y sus ejércitos. Así es que este mundo va a haber tribulación como nunca antes la ha visto y como nunca después la va a ver. Y yo no quiero estar aquí. En esta ocasión que estuvimos con los jóvenes en la iglesia de Indiana, la doctora Hicks dijo algo. Y esto obedece a una experiencia que Dios le dio hace muchos años. Pero dijo, miren, si realmente tuviéramos una visión y el entendimiento lo suficientemente completo de lo que va a pasar para la gran tribulación, ¿saben qué dijo? Dijo, ni siquiera quisiéramos que nuestros perros se queden a pasar la gran tribulación. La gente cree que es un juego. Y cada vez escucho yo más cristianos, incluso líderes, que están muy emocionados esperando la gran tribulación, porque ellos le van a dar batalla al diablo. No estoy exagerando, solo les estoy diciendo lo que escucho todo el tiempo y con cada vez mayor frecuencia. Bueno, sin comentarios. Y yo me voy a ir de aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y espero que ustedes también. Amén. Si tenemos que jalarlos, empujarlos, hacer lo que sea, pero Dios mediante, estos son los planes, irnos de aquí. Amén. Gracias, Jesús. ¿Estamos? Muy bien, así es que le ponemos pausa a la iglesia de la Odisea y volvemos a ella pronto. Hoy necesito que nos vayamos al libro de Números. Vamos a ver desde dónde, porque estos son capítulos ultra, mega emocionantes. Vamos a empezar con Números capítulo 9, verso 15. Ahora recuerden el cuadro grande que hemos estado estudiando. Hemos estado preparándonos para enfrentar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor Jesucristo, cuando llega al corazón del creyente y nacemos de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Y déjenme decirles algo. Necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento para efectivamente podernos llamar cristianos. Cristiano no es alguien que simpatiza con una idea, con una causa, con un concepto. Cristiano es alguien que tuvo una experiencia dramática. Un día dijo, soy pecador, me arrepiento, perdóname.
Y el Señor Jesucristo en ese momento limpió con su sangre preciosa de pecados a esa persona. Limpió un espacio dentro de su viejo corazón y implantó un nuevo hombre, un nuevo corazón dentro de su viejo corazón. Ese día nació una naturaleza completamente nueva que no estaba allí antes. La razón por la que somos hechos hijos de Dios cuando somos salvos, ya lo somos por creación. Pero el día de nuestra salvación somos hechos hijos de Dios porque ese día, literalmente, la naturaleza del Hijo unigénito de Dios viene a implantarse dentro de nuestro corazón. A partir de ese día tenemos al Hijo. Eso nos hace hijos. Amén. Así es que usted no es cristiano porque va a una iglesia cristiana. Usted es cristiano porque Jesucristo vive adentro de su corazón. Amén. Y nadie nace con Jesucristo adentro del corazón. Por eso dice el Evangelio de Juan: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La salvación viene después que nosotros hemos hecho una elección consciente, voluntaria, invitando a Jesucristo a entrar a nuestro corazón. Esa es la salvación. Ninguna religión le da la salvación, ninguna iglesia le da la salvación, ningún ser humano le da la salvación. Jesucristo es el Salvador, Yahoshua, Jehová Salvador, y la salvación únicamente proviene del Señor. Amén. Gracias a Dios. Ahora ese día nacemos de nuevo. Lo natural sigue siendo figura de lo espiritual, lo que significa que si Cristo ya nació en usted, Cristo nació como un adulto maduro o como un bebé. Lo natural es figura de lo espiritual. Ya tenemos a Cristo en el corazón, pero si somos recién convertidos, Cristo es un bebé. Ahora, ¿lo va a dejar bebé para siempre? No, Señor, usted cuídelo, atesórelo, aliméntelo, nútralo. Amén. Y la verdad que fue implantada en su corazón va a empezar a crecer, va a empezar a madurar. Es como un árbol, el buen árbol, el árbol de la vida. Va a empezar a echar raíces, va a empezar a brotar un tallo y ramas y hojas. Y tarde o temprano vamos a hacer árboles maduros que van a dar mucho fruto. Y no nosotros, Cristo en nosotros. Amén. Este proceso de crecer en Cristo es algo que nos revela toda la Escritura. Para eso tenemos 66 libros en nuestra mano, para enseñarnos a crecer. A medida que Cristo va creciendo en nosotros, Cristo en nosotros, ¿qué va haciendo con nosotros? Si Cristo está creciendo en nosotros, si Cristo está creciendo en usted, ¿puede usted seguir siendo el mismo? No, imposible. ¿Qué va haciendo la verdad en usted? Lo va regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a su imagen. Entonces empezamos a ver cambios. Amén. En nuestra conducta, en nuestra conversación, en nuestras actitudes, en nuestra mentalidad. Esa es la evidencia de que algo bueno está pasando por dentro. Un cambio que todo el mundo note por fuera. Amén. Muy bien. Toda la Biblia nos enseña cómo crecer en Cristo. Y el segundo día más feliz en mi vida espiritual, después del día que fui salvo, fue el día que supe que Cristo en mí podía crecer. Y yo podía llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para ya no ser un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que hablando, siguiendo la verdad en amor, yo puedo crecer en todo, en Cristo, quien es mi cabeza. Si usted ama al Señor, lo más emocionante que le puede pasar después de su salvación es saber que usted puede tener al Señor de una manera más madura. En ese sentido, usted puede tener más del Señor cada día de su vida. Amén. Ahora, por supuesto, también me he encontrado con gente que pierde el interés de tener más del Señor. Bueno, de ese tamaño será su amor por Dios. Mi amor por Dios no se sacia con nada. Amén. Así es que eso es lo más emocionante, saber que hay más para usted. Por supuesto, en el camino vamos a ir descubriendo que parte del proceso de crecimiento va a requerir
sacar de nuestro corazón ciertas cosas para crearle espacio a Cristo para que Él siga creciendo en nosotros. Y entonces el Señor empieza a poner su dedo sobre nuestros amores extraños, sobre nuestros ídolos y sobre todas esas cosas que con algunas de ellas, con ellas venimos a este mundo y otras las fuimos recogiendo en el camino. Así es que vamos a descubrir que hay cosas que se van a tener que ir, hay cosas que van a tener que morir. Amén. Hay cosas de las que vamos a tener que despojarnos. Y el proceso de dejar que Cristo crezca en nosotros va a requerir de nosotros buscarlo de una manera un poquito más consistente, en oración, en estudio de la palabra. Pero no hay nada más emocionante que ver cómo vamos creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 de Pedro. Amén. Y no hay nada más emocionante que irnos graduando de la leche al alimento sólido de la palabra para ir entendiendo cosas más altas, más profundas. ¿Verdad que es emocionante? Para mí es lo más emocionante que existe. Amén. Bueno, a medida que vamos creciendo en Cristo, van pasando varias cosas, pero desde el ángulo que hemos estado estudiando esto, vamos recogiendo estandartes en el camino. Amén. Y el Señor tiene 4 estandartes para nosotros. Los ejércitos en la antigüedad, cuando se enfrentaban los unos a los otros, todos los ejércitos exponían visiblemente los estandartes que se habían conseguido al haber peleado victorias en el pasado y peleado batallas y haber obtenido la victoria. Cada uno de esos estandartes era una demostración para el otro ejército de las batallas que habían peleado y que habían vencido en el pasado. Así es que mientras más estandartes tenía un ejército, más se ponía a temblar el otro ejército y más consideraba si valía la pena enfrentarse o no a ese ejército, a razón de los estandartes. Amén. Y el Cantar de los Cantares dice que la esposa del Señor Jesucristo es de dar miedo, como un ejército con banderas, con estandartes. Amén. ¿Dónde fue consiguiendo sus estandartes? Cuando tenemos estos estandartes y tenemos que pelear una nueva batalla, sepamos que no vamos solos. Estos estandartes son su nombre, el poder de su nombre, el poder de su naturaleza, de su carácter que está con nosotros. Él pelea con nosotros. Hay 4 estandartes claramente revelados en la palabra de Dios. Amén. Que corresponden a los 4 campos de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Y estos estandartes tenían los 4 rostros de los seres vivientes que conforman el trono de Dios. Uno tenía la insignia del león, el otro la insignia del hombre, el otro la insignia del águila y el otro la insignia del buey. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando el enemigo ve a un creyente inmaduro, va a ver al creyente sin estandartes. Entonces va a aprovecharse de nuestra inmadurez, etcétera, y él va a saber por dónde entrarnos. Pero a medida que vamos peleando en nuestras batallas contra el mundo, la carne y el diablo, se van formando esos estandartes en nosotros. Y un creyente maduro tiene los 4. Amén. Así es que cuando el enemigo se enfrenta con nosotros, lo primero que va a ver son 4 estandartes. ¿Sí? Y déjenme decirles, cuando levantamos el nombre del Señor, a veces es todo lo que tenemos que hacer para que el enemigo huya. Amén. Y hay batallas para las que no vamos a tener que pelear, solo vamos a tener que levantar el nombre del Señor Jesucristo y el enemigo va a huir. Por eso he estado trabajando duro, tratando de explicarles todas estas cosas, porque les voy a enseñar cómo pelear las batallas finales. Amén, antes que el Señor venga por nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Números 9:15. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. El pueblo de Israel estaba todavía acampado al pie del monte de Sinaí en el desierto. Llevaban 1 año de haber salido de Egipto, de haber cruzado por el Mar Rojo. Había una columna de nube y fuego conduciéndolos, guiándolos, pero en esta ocasión estaba sobre el santuario porque aún no habían levantado el campamento para seguir su marcha, camino a la tierra prometida.
Todas estas cosas son una sombra, tipo o figura para nosotros. Primera de Corintios 10 dice que todas las cosas que le acontecieron a los israelitas están escritas en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Primera de Corintios 10. Gracias a Dios por toda la escritura. Amén. Gracias a Dios podemos sacarle el jugo a cada jota y a cada tilde de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Puede darle gracias a Dios por toda la escritura? Gracias, Jesús. Ya, solo esa escritura, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, nos hace ser entre las personas más privilegiadas del mundo. Porque, por lo que yo me doy cuenta, no en todos lados se maneja toda la escritura. Amén. ¿Qué sería de nosotros sin toda la escritura? Muy bien. Verso 17, Números 9, 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día, a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¡Qué hermoso! Ellos tenían una columna de nube y fuego literal, física, visible. Nosotros tenemos exactamente lo mismo, se llama el Espíritu Santo. Amén. Y qué maravilloso poder aprender a caminar con Dios de esta manera tan precisa, esperando a que el Señor nos diga que nos movamos, o no movernos porque el Señor aún no ha dicho que nos movamos. Los 144,000 en Apocalipsis 14, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sabe cómo se le sigue al Cordero? Dejando que sea el Espíritu Santo el que nos vaya diciendo cuándo, cómo, por dónde, si marcho, si espero. Amén. Muy bien. Números 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. Estas eran las famosas jazosra. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán por sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Así es que habían 2 toques de trompeta. Uno se llamaba terúa y el otro se llamaba tequía. Había una diferencia porque unos eran para congregar al pueblo y otros eran una señal de alarma para ir a la guerra, ¿verdad? Verso 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma, terúa, con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Se levantaba el enemigo,
Los israelitas sonaban trompetas de plata para alertar a todo el mundo que había un enemigo por ahí y había que ir a la guerra. Solo el sonido de la trompeta bastaba para que el Señor se acordara de ellos y el Señor peleara junto con ellos la batalla. Amén. Alguien dirá, pero yo no sé tocar trompeta como Maco aquí arriba. Bueno, usted no necesita una trompeta literal. Tenemos nuestros labios, tenemos nuestra voz. Por eso es tan importante el sonido, amén, de nuestra alabanza, el sonido de nuestras oraciones. Cuando Dios escucha el sonido, Dios se acuerda de nosotros y Él sale por nosotros a la batalla. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, verso 10. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Muy bien, ahora entremos en el tema. Espérenme. Verso 11. Algún día vamos a entrar en el tema. Ya. Números 10, 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de la marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Vamos a ver cómo marchaban. Hemos visto cómo acampaban las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Ahora vamos a ver cómo marchaban las 12 tribus por el desierto en dirección a la tierra prometida. En el desierto enfrentaron varios enemigos, aunque la verdadera batalla en contra de este nivel de enemigos la encontraron en Canaán, pero en el desierto tuvieron que batallar en contra de Amalek y tuvieron que batallar en contra de los amorreos, en contra de Og, rey de Basán, y en contra de Sejón, el rey de los amorreos. Ellos enfrentaron batallas en el desierto y luego, por supuesto, enfrentaron batallas en la tierra de Canaán. Si usted se sentía muy contento y muy acomodado, lo lamento desacomodarlo, pero usted va a enfrentar batallas de aquí hasta que llegue a la meta. Amén. Y o vencemos o nos vencen. Así es que más nos vale vencer y aprender a pelear y aprender a vencer nuestras batallas. Muy bien. Hay 12 individuos que quiero que estudiemos. Les voy a dar el significado de sus nombres, porque nombre denota naturaleza. Estos 12 individuos son muy importantes y la verdad nunca los hemos estudiado anteriormente. Se trata de los 12 príncipes o los 12 capitanes de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué son tan importantes ellos? Porque en primer lugar eran los príncipes, los principales o los capitanes. Siendo los capitanes, ellos comandaban a todo el ejército. Siendo los capitanes, ellos eran los primeros en ir a la batalla, eran los que estaban al frente de la batalla, y yo no sé si habrán sido ellos los que levantaban los estandartes, pero supongo que si a alguien le tocaba levantar el estandarte, tendría que haber sido al capitán, o alguien que estuviera muy cerca del capitán al frente de la batalla. Así es que estos 12 individuos son de vital importancia. Estudiarlos es importantísimo. Número 1, porque son parte de toda la Escritura y toda la Escritura es útil para nosotros. Y número 2, estos 12 individuos son un cuadro de la naturaleza de aquellos que van a estar al frente de la batalla cuando regresen juntamente con Cristo para destruir al anticristo y destruir al dragón, destruir al falso profeta. Esa es la gente que va al frente de la batalla. Ahora, ¿cómo obtuvieron esta naturaleza? ¿Cómo obtenemos nosotros esta clase de carácter dejando que Cristo crezca en nosotros? Aprendiendo a caminar o a detenernos, buscando al Señor y siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Aprendiendo a obedecerle al Señor. Aprendiendo a estudiar su palabra.
Agarrando las cosas en serio, pues en otras palabras y dicho de manera más sencilla, es así como aprendemos, es así como se forma en nosotros este carácter que vamos a ver representado en los 12 capitanes de las 12 tribus de Israel. Ellos son los que iban al frente de la batalla. Ya les he mencionado que en este gran ejército vestido de lino blanco, que viene montando caballos blancos, en el libro de Apocalipsis, detrás del comandante en jefe, el Señor Jesucristo, los que van al frente de ese ejército son los 144,000. Amén. No se me pierda, hay 2 grupos de 144,000 mencionados en la Biblia. El primero son judíos y van a estar aquí en la tierra pasando la gran tribulación, pero a fuerza de que fueron marcados en la frente, Dios los va a guardar y los va a librar de morir. ¿De acuerdo? Pero en Apocalipsis 14 se menciona otra vez 144,000. Ahora compare la descripción de los unos y de los otros y es obvio que es otro grupo, pues. No se vaya solo por el número, estudie la descripción de cada uno de esos grupos. Y usted y yo podemos ser parte de ese grupo, ese segundo grupo. Los 144,000 que están en pie en el monte de Sión con el Cordero. Amén. Por supuesto que sí. Ellos son los que van a ir al frente de la batalla. ¿Por qué? Porque ese privilegio. Ellos son primicias, dice la Biblia. En otras palabras, son los que primero dieron fruto. Ellos crecieron, maduraron, dejaron que Cristo en ellos creciera. Deja que Cristo crezca en usted. Es lo más emocionante que nos puede pasar. Amén. Eso nos llena de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de prudencia. La recompensa de dejar que Cristo crezca en nosotros la vamos a cosechar aquí y ahora, por supuesto, y también por toda la eternidad. Así es que es una balanza esto de la recompensa. Hay una recompensa temporal y una recompensa eterna. Pero crezca en Cristo. Amén. Por eso es que aquí siempre los sacamos de su lecho de comodidad. Porque estamos enseñándoles a crecer. Y si estamos creciendo, eso denota actividad. Progreso. Amén. Un poco más hoy que ayer. Bueno, así es que vamos a ver cómo marchaban las 12 tribus y vamos a ver el papel de los 12 capitanes. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser como ellos. ¿Sí? 12 es múltiplo de 144,000. Así es que creo que estamos enfocados. ¿Vamos bien? ¿Estamos? Muy bien. Números 10, 11. Ya lo leímos. Vamos al 13. Partieron la primera vez al mandato de Jehová. Espérenme. Ahí está. Por medio de Moisés. Vamos a ver el orden en el que marchaban. Déjenme adelantarme y ponerles algo y luego lo vamos a leer. Pero lo que iba a la cabeza, la marcha la vamos a hacer de abajo para arriba, si no, no me va a alcanzar la pantalla. Porque es una fila larga. Hagámoslo de abajo para pues moviéndonos en esta dirección, ¿sí? A la cabeza iban los sacerdotes con el arca del pacto. El arca iba adelante. Ya vamos a llegar a la cita. Detrás de la columna de nube, detrás del arca, iban Moisés, Aarón y María. Aarón y María eran hermanos de Moisés. Ellos iban a la cabeza de todo este gran desfile. Inmediatamente después encontramos el estandarte de la tribu de Judá, que era era un león. Y el color del león del estandarte del león es el púrpura. Pongamos aquí león. Leamos entonces, verso 13, Números 10, 13. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Esas son las primeras 3 tribus. Las primeras 3 tribus que tenemos acá, acá, era la tribu de Judá,
Y el comandante, el capitán de los ejércitos de Judá se llamaba Naasón. Luego tenemos la tribu de Isaacar. Y el capitán de los ejércitos de Isaacar se llamaba Natanael. Luego tenemos a la tribu de Zabulón. Y el capitán de los ejércitos de la tribu de Salomón se llamaba Eliab. Amén. Verso 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaran. ¿Quiénes eran los hijos de Gersón y los hijos de Merari? Eran levitas. Gersón, aquí iban Gersón y Merari. Es una gran procesión de gente. Y Gersón eran los que tenían a su cargo las cubiertas, las cortinas, los velos del tabernáculo. Y Merari eran los levitas que tenían a su cargo la estructura, las tablas, las barras conectoras, las columnas. Así es que iban las cubiertas, iban las columnas del tabernáculo. El tabernáculo era algo que armaban y desarmaban en el desierto. ¿Estamos? Muy bien. Luego dice, verso 18, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. La bandera de la tribu de Rubén era la bandera con la insignia del hombre. Pongamos aquí hombre. Y el capitán del ejército de Rubén se llamaba Elisur. El capitán del ejército de Simeón se llamaba Selumiel. El capitán del ejército de Gad se llamaba Eliasaf. ¿Estamos? Qué emocionante estudiar la Biblia, ¿verdad? Amén. Bueno, oigan esto. Números 10, 22. No, 10, 21. Números 10, 21. Voy a tener que brincarme a otra página. Pero sigue aquí abajo es donde estamos. O sea, seguimos agrandando la fila, ¿sí? ¿Me siguen? Muy bien. Así es que aquí está, no nos perdamos, aquí está la bandera de la tribu de Judá, adelante va el arca del pacto. Luego están las primeras 3 tribus, luego tenemos la bandera de tenemos a Gersón, a Merari, luego tenemos la bandera con la insignia del hombre, y a Rubén, a Simeón y a Gad. Y luego dice, luego comenzaron a marchar los coatitas. Ellos tenían a su cargo los muebles del tabernáculo. Los gersonitas tenían a su cargo las cubiertas, todas las telas, los velos. Los meraritas tenían a su cargo las tablas, las columnas, las estacas, las barras conectoras. Pero los coatitas tenían a su cargo el santuario, en otras palabras, los muebles. Ellos llevaban sobre sus hombros, envueltos en las cubiertas del santuario, porque eran 4 cubiertas y usaban 1 o 2 piezas de las cubiertas para cubrir los muebles. Ellos llevaban el altar de bronce, la fuente de bronce, el altar de oro, el candelero, la mesa con los 12 panes y el arca y el propiciatorio. ¿Están poniendo atención? ¿Cómo pueden llevar el arca si el arca va adelante? Excepto por el hecho que había 2 arcas. Amén. Y ya les di la lección y en su momento pues regresaremos. Acaba la primera arca, el arca del pacto, pero acaba el santuario, lo voy a poner así porque era como se ponían los muebles en forma de cruz. Aquí va el arca del testimonio.
Betzalel fabricó el arca del testimonio, que era de madera de acacia cubierta de oro, que tenía el propiciatorio de oro con los querubines, y adentro guardaban las tablas rotas de la ley, la urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero cuando Moisés bajó la primera vez del monte y rompió las tablas de la ley, Dios lo llamó otra vez a subir al monte. Lea su Biblia. Y Dios le dijo a Moisés: ahora tú hazte un arca de madera de acacia y pon allí las segundas tablas de la ley. Y la Biblia dice claramente que en esa arca lo único que había eran las tablas de la ley. Ahora, ¿por qué? ¿A qué obedece este cuadro? Es muy fácil. En el libro de Corintios dice claramente: Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de su esposa. Entonces, ¿cuál es la cabeza del Señor Jesucristo? Sino Dios el Padre. El arca del pacto representa la soberanía del Padre, que es la que va delante de todos nosotros. Y el arca del testimonio representa la soberanía del Señor Jesucristo. Usted ponga en medio de su campamento personal, en su corazón, al Señor Jesucristo. Deje que Él crezca y usted no va a tener ningún problema en obedecer al Padre. Cristo en usted obedece al Padre por naturaleza, de manera automática. Ese es su ministerio, obedecer al Padre. Él no puede hacer otra cosa más que obedecer al Padre. ¿Quiere usted vivir una vida que sea grata al Señor? Solo deje que Cristo crezca en usted. Cristo no puede hacer otra cosa más que agradar al Padre. Cristo no puede seguir otro camino más que el camino que le está trazando el Padre. Él no puede decir otra cosa que no oiga a su Padre decir. Él no puede hacer otra cosa que no vea a su Padre hacer. ¿Quiere agradar a Dios? Todo lo que tiene que hacer es dejar que Cristo crezca en usted. Cristo agrada a Dios. Amén. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Bueno, no me puedo detener y regresar a todas esas lecciones, pero créanme que he trabajado hasta el cansancio probándoles estas cosas por 30 años. Amén. Así es que sigan conmigo. ¿Están allí? ¡Ey! Gracias, Jesús. ¿Cómo puede ser aburrido el cristianismo cuando uno empieza a entender estas cosas? Amén. Muy bien. Ahora, versículo 23. Verso 22. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín. Esta era la bandera con la insignia del buey. Buey. Y aquí estaban la tribu de Efraín, de Manasés y de Benjamín. Creo que ya no me va a caber en esta otra hoja lo demás, pero bueno. El capitán del ejército de Efraín se llamaba Elisama. El capitán del ejército de Manasés se llamaba Gamaliel. Y el capitán del ejército de Benjamín se llamaba Abidán. Espero que entiendan mis garabatos. Luego, eso se los estoy resumiendo. Luego verso 25 dice: luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan. La insignia de la bandera de Dan es el águila y es color azul. A ver si nos cabe aquí abajo. Y las últimas 3 tribus en marchar eran la tribu de Dan, de Aser y de Neftalí. Si todas estas cosas no fueran importantes para nosotros, Dios no hubiera ocupado espacio precioso en su palabra para detenerse a explicarnos todos estos detalles. Amén. El capitán de la tribu de Dan se llamaba Ahiezer. El capitán de la tribu de Aser se llamaba Pagiel. Y el capitán de la tribu de Neftalí se llamaba Ahira. Ahira. Esa es una A. ¿Sí? Bueno, ahora empecemos a estudiar, pues.
Vamos a ver qué significan los nombres de estos 12 capitanes. Entendamos o recordemos que nombre es naturaleza. Que una cosa los calificó para ser los príncipes de las 12 tribus, los principales de las 12 tribus. Que una cosa los calificó para ser ellos los que van al frente de la batalla. Amén. Ellos son los que tienen el privilegio de derrotar a los enemigos de primero. Y ese privilegio Dios se lo está ofreciendo a la esposa del Cordero y a los 144,000. Ahora, obviamente ellos tuvieron que pelear sus batallas personales y vencer muchas cosas. Primero, para calificar como miembros o capitanes o príncipes del ejército de Jehová de los ejércitos. Amén. Sea fiel en pelear sus batallas. No se deje vencer. Todos estamos peleando batallas personales las 24 horas del día. Un pequeño enojo con el que usted no lidie. Ya el haberse enojado es una batalla que usted tiene que pelear para librarse de ese enojo y perdonar y olvidar la ofensa. Pero si no lidiamos con eso, entonces la batalla se va a poner más cruel, cruda, tremenda, porque el enojo va a hacer que empecemos nosotros a concebir toda clase de pensamientos e ideas en nuestra mente. Y nuestras ideas y pensamientos van a generar sentimientos. Y los sentimientos van a producir acciones. Y cuando sintamos, ya no solo es el enojo con lo que estamos lidiando, resulta que con el enojo albergamos un espíritu de algún tipo, ¿verdad? Un espíritu de adulterio, un espíritu de celos, un espíritu de cualquier clase. Cada uno de esos niveles tiene su respectivo nivel de batalla, pero a veces por no pelear la batalla desde el principio, cuando sentimos ese enemigo empieza a ser adeptos y el ejército enemigo se vuelve cada vez más grande y la batalla más recia y Dios santo se nos vienen encima. Amén, amén. ¿Sí? La tristeza es pecado, es algo con lo que tenemos que lidiar. O sea, empieza siendo un sentimiento humano justificado, pero hay una raya muy fina, amén, que podemos nosotros cruzar si no dejamos allí ese sentimiento y gobernamos sobre ese sentimiento. Después entramos a unos niveles de depresión tremendos, nos abrimos a un espíritu de muerte, queremos quitarnos la vida. ¿Para qué vivir? Si no cometemos suicidio físico, cometemos suicidio moral. Amén. Y la gente se va, los señores se van detrás de la esposa de alguien más y las señoras detrás del esposo de alguien más. Todo porque no peleamos nuestra batalla al principio. Todos estamos peleando batallas. ¿Alguien lo ofendió? Límpiese. Allí límpiese. Amén. ¿Algo no le parece? Vaya al Señor y dígale: Señor, tú eres la cabeza de esta situación. Ahora lidia con mi ídolo al cual no le parece. Amén, ese ídolo que se llama yo merezco más, yo merezco mejor. ¿Estamos o no estamos peleando batallas todo el día todo el tiempo de nuestra vida? Por supuesto que estamos peleando batallas, amén. La única razón por la que no vemos las batallas que peleamos es porque tenemos un velo alrededor de nuestros ojos, pero no es porque la batalla no exista. Sí, estoy siendo claro, espero estar siendo claro con esto. Amén. Así es que estos individuos representan a los 144,000. Usted pelee sus batallas y Dios le va a dar el privilegio de ser un príncipe en su ejército. Usted pelee sus batallas y Dios lo va a hacer un capitán, un principal en su ejército. Amén. Amén. ¿Alguien lo está seduciendo? No le dé alas a ese asunto. Allí usted apártese, aléjese, huye de las pasiones juveniles, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y qué pasa si yo ya no soy joven? Pues está actuando como uno. Así es que huya de todos modos. Amén. ¡Ey! Estamos en guerra, es una guerra continua, constante. La batalla es una constante en este camino. Ay, hermano, pero yo no estoy peleando ningún tipo de batalla. Sí, se nota.
Y somos esclavos de un vicio, somos adúlteros, somos fornicarios, somos insolentes, mal hablados, blasfemos. Pero yo no estoy peleando ningún tipo de batalla. Ajá, es obvio. Levántese en el nombre de Cristo. Amén. Tome las armas de su nombre, de su sangre, de su espíritu y pelee sus batallas. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. El primer capitán del ejército se llama Naasón. ¿Saben qué significa Naasón? Significa encantador de serpientes. La raíz es Nahash. Nahash es serpiente en hebreo. Amén. Nachshon. Encantador de serpientes. Encantador. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, aquí va la pregunta. La serpiente se nos pone enfrente. Ahora vamos a ver quién va a encantar a quién, o quién va a dominar a quién, o quién va a gobernar sobre quién. ¿Va a gobernar usted sobre la serpiente y sus engaños, o va a dejar que la serpiente lo gobierne y lo domine a usted con sus engaños? ¿Qué clase de engaños? ¿Ya te pusiste a pensar que no es justa la situación en la que estás? Y nadie va a hacer nada por ti, así es que porque no vas y lo haces, redímete a ti mismo. Y empezamos a dejarnos seducir por la serpiente, ¿verdad? Amén. Encantador de serpientes. Vámonos por favor a Eclesiastés 10:11. Eclesiastés 10:11. No les voy a dar citas para todos porque si no los voy a dejar sin almuerzo. Pero creo que de vez en cuando nos convendría comer menos en lo natural y más en lo espiritual. Amén. Eclesiastés 10:11 dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Ahora, ¿cómo podemos encantar a la serpiente? ¿Qué son los encantamientos sino palabras que se hablan? ¿Cómo vencemos a la serpiente? ¿Cómo nos vence la serpiente a nosotros sino con palabras? La única herramienta que tiene una serpiente es su boca. Amén. Bueno, entonces usted también tiene una boca ungida con la sangre del Señor Jesucristo. Hable la verdad. Por amor de Dios, hable la palabra de Dios y no se deje encantar por la serpiente. Amén. Si aprendemos a hablar la verdad, la serpiente no nos va a morder. Es así como nosotros gobernamos sobre la serpiente, hablando la verdad. Amén. Amén. Ahora empiece por familiarizarse con la verdad. En otras palabras, abra su Biblia de vez en cuando. Le conviene. Amén. Voy a ser muy breve. Se imaginan que podemos elaborar tremendamente con cada uno de estos. Pero quiero darles el cuadro grande para que lo vean. ¿Está claro ese? ¿Sí está claro? Muy bien. El segundo capitán del ejército se llama Natanael. Natanael, este es bello. Se llama o significa dado por Dios. Dado por Dios. Vámonos a Santiago 1:17. Dado por Dios. Santiago 1:17. Dado por Dios, Natanael. Dado por Dios. Dios lo dio. Dado por Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué cosa tenemos que no nos ha sido dada por Dios? De Dios viene tanto el placer como el dolor, y tanto el placer como el dolor son buenas dádivas y dones perfectos, porque ambos tienen por objeto ayudarnos a crecer y a madurar en Cristo Jesús. No solo el placer, también el dolor dado por Dios. Entonces, ¿qué nos califica para ser capitanes del ejército de Dios? Sino aprender a ver a Dios como el dador de todas las cosas. Pero esta situación sí ya no me gustó. Mire a Dios como el dador de todas las cosas y diga: Señor, tiene que haber un propósito detrás de esta situación. Ayúdame a encontrar el propósito que tú tienes para mí detrás de esto. Ayúdame a encontrar el bien que está detrás de este mal. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén.
Amén. Y es imposible ser un príncipe en el ejército de Dios si seguimos refunfuñando, renegando, quejándonos, haciendo berrinche cada vez que pasan cosas que no nos parecen. Un capitán del ejército de Dios ve a Dios gobernando sobre todas las cosas y ve a Dios como la causa de todas las cosas. Amén. ¿Y qué si es el diablo la causa de todas las cosas? Detrás del diablo hay una causa más alta, porque no es el diablo el que gobierna sobre el universo, es el Señor. Amén. No es el diablo el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es el Señor. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, si no vemos a Dios como la causa de todas las cosas, vamos a ser derrotados por el enemigo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar que Dios no está detrás de este asunto, entonces vamos a empezar a decir que no es justo, que no me parece, que yo no merezco esto, vamos a empezar a refunfuñar, vamos a darle la espalda a Dios y nos vamos a quedar expuestos a medio campo de batalla. ¿Está claro ese? Natanael. El siguiente se llama Eliab, el príncipe de la tribu de Zabulón. Eliab significa mi Dios es Padre. Mi Dios es Padre. Puesto que Dios es nuestro Padre, Dios nos va a tratar como un padre trataría a sus hijos. Hebreos capítulo 12, del verso 5 al verso 9. Hebreos 12, del 5 al 9. Hebreos 12 del 5 al 9. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Le gusta la disciplina? Aquí mismo dice, al principio a nadie le gusta la disciplina, pero después da fruto apacible de justicia en todos aquellos que son ejercitados en ella. Amén, amén. ¿No nos gusta la disciplina? No vamos a ser nunca capitanes del ejército de Dios. Porque por la misma razón, siempre vamos a estar renegando, refunfuñando, haciendo berrinche y quejándonos. Amén. ¿Cómo nos disciplina el Señor? Bueno, Él sabe cómo. Él sabe cómo. A veces estamos haciendo nuestras cosillas por ahí y de repente Dios hasta se vale de accidentes. ¿Alguien ha experimentado eso? Andaba haciendo una su cosilla por ahí y el Señor lo interceptó abruptamente. Ajá. Nadie dijo mucho, pero yo sé que hay varios aquí. Amén. No por lo de la cosilla, sino por la misericordia de Dios que los interceptó abruptamente. Amén. Cierto, en el grado que sea, todos somos así, ¿verdad? O de repente algo pasa, algo no anda bien en nuestro trabajo o con algún negocio y de repente el Señor nos disciplina permitiendo que perdamos el negocio, que perdamos el trabajo. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? ¿Verdad? Pero a lo mejor había algo que tenía que ser corregido y no habíamos logrado verlo. Entonces Dios interviene abruptamente. Y gracias a Dios. Que Dios nos discipline significa que tenemos un Padre nuestro que está en los cielos. Si no, Dios no nos disciplinara, si Dios no me disciplinara, yo me empezaría a preocupar. Porque eso me pone en otra categoría y aquí le dan el título a esa categoría de gente. Amén, espiritual. Muy bien. El siguiente capitán del ejército del Señor se llama Elisur. Vámonos al Salmo 61, del 1 al 3. A ver, Elisur, ¿qué creen que significa? Dios es la roca sur, la roca sur. Y lo que el diablo va a tratar de convencernos de hacer o de dejar de hacer, estamos
en algún momento de debilidad y estamos titubeando, tambaleándonos, o a lo mejor nos tropezamos y caímos. ¿Cuál es nuestra primera inclinación o tendencia? Hizo algo malo. Aquí está Dios y aquí está usted. ¿Cuál es la primera tendencia que tenemos cuando no sabemos mejor? Escondernos de Dios, ¿verdad? Eso nos lo heredó Adán. Eso, usted nació con eso, usted no se lo consiguió. No se quede con la gloria de eso, usted ya nació así. Pero nuestra primera tendencia es huir. Huimos del cuarto de oración. Huimos de estudiar nuestra Biblia. Huimos de venir a la iglesia. Por supuesto, hay miles de excusas que vamos a encontrar con la ayuda del diablo, ¿verdad? De por qué mantenernos lejos. Pero lo que estamos haciendo es huyendo. Estamos huyendo. Cuando la realidad es otra. Tenemos una roca, un lugar seguro de refugio, lleno de amor, de perdón, de gracia, de misericordia. ¿Saben cuál es el secreto? Si hemos errado, nos hemos ensuciado, fallamos. El secreto no es huir de Dios. Es el diablo el que va a tratar que huyamos de Dios. El secreto es huir a Dios y escondernos en Él, diciéndole: Señor, ayúdame. La regué, Señor, perdóname, límpiame. Huya a Dios, no se aleje del Señor, Él es la fuente. En el pasado se los pongo de esta manera. Miren, huir de Dios cuando estamos enfermos es tan inteligente como un enfermo terminal que pasa enfrente del hospital y sale corriendo del lugar donde le van a dar la medicina para curarlo, pues. No huyamos de Dios, huyamos a Dios. Si huimos de Dios es porque todavía no lo conocemos como debiéramos. Amén. Su perdón sigue estando allí. Salmo 61. 1-3. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, atiende, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Dios es nuestra roca, nuestro refugio. No huyamos de Dios, huyamos a Dios y escondámonos en Él, refugiémonos en Él. Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, límpiame. Amén. Este es Elisur. El siguiente capitán se llama Selumiel. Selumiel, esto es bello, bello, bello. Selumiel significa paz de Dios. Ahí está la palabra shalom, ¿verdad? Paz de Dios. Selumiel. En Romanos capítulo 5, verso 1 leemos lo siguiente. Romanos 5:1. Él se llama paz de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús estamos en paz con Dios. La sangre de Jesucristo nos reconcilió con el Padre. La deuda moral quedó saldada. Ya no hay por qué acercarnos a Dios con vergüenza. Amén. Estamos en paz con Dios en términos generales, aunque aún no seamos perfectos. Pero esta es una de las cosas que nos descalifica para formar parte del ejército de Dios. Esa incertidumbre a causa de nuestra ignorancia. Esa incertidumbre de no, yo creo que Dios me dejó de amar porque miren lo que hice, No. Amamos a Jesús, estamos bajo su sangre, estamos en paz con Dios. Vaya a Dios y dígale: Señor, límpiame, perdóname. Amén. ¿Lo están viendo? Esta es una lección muy sencilla, la verdad. Es una lección muy, muy básica. Pero ¿por qué es tan importante? Porque yo veo muchas veces a muchas personas cometer algún error y no saber cómo manejarlo. Y verlos no correr al lugar correcto y lidiar de la manera correcta con eso. Y sus barcos se encallan y sus ferrocarriles se descarrilan. Amén. ¿Me están escuchando? Ok, muy bien. El siguiente se llama Eliasaf.
Eliasaph significa Dios ha incrementado. Dios ha incrementado. Dios ha aumentado. Hay citas maravillosas acá para esto, pero podemos hacer Romanos 6:31. Mateo 6:31. Mateo 6:31. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios da el incremento, Dios da la añadidura, Dios añade. Dios añade. Su trabajo no es buscar la añadidura, su trabajo es buscar al Señor, y Dios añade. Amén. Nunca vamos a ser príncipes del ejército de Dios si vivimos buscando la añadidura o procurándola. Busquemos a Dios, Él añade. Amén. Dios nunca va a dejar que usted se muera de hambre ni que lo corran de su casa. Y si un día se muere de hambre y lo corren de su casa, bendiga al Señor. Amén. Él sigue siendo el Señor y todo lo bueno viene de Dios y Él sabe qué está haciendo con usted. Bueno, el siguiente se llama Elisama. Elisama significa mi Dios ha escuchado. Y una de las cosas que nos califica para ser capitanes en el ejército de Dios es la certeza, la seguridad que el Señor siempre escucha el clamor de un corazón sincero. Amén. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Dios siempre escucha. Recuerdo una vez platicando con alguien, decía, fíjense que yo ya no estoy orando, porque como Dios no me responde, entonces ¿para qué pierdo mi tiempo pidiéndole? ¿Qué les parece? Y yo quiero calificar para ser un príncipe en el ejército de Dios. Así es que Dios nos libre de esa clase de mentalidad. El siguiente se llama Gamaliel. Gamaliel se llamaba nuestro primer pastor. Gamaliel significa recompensa de Dios. Recompensa de Dios. Y allí solo anoten los versículos. Anoten Proverbios 11:31 y Apocalipsis 22:12. Y este lado del carácter de los capitanes del ejército de Dios les ayuda a vivir conscientes que todas nuestras elecciones y nuestras acciones tienen recompensa, buena o mala, y ambas, temporal y eterna. Dios sí recompensa aquí y ahora. Amén. Pero Dios también recompensa en la eternidad, tanto lo bueno como lo malo. Entonces un capitán del ejército de Dios camina con cuidado y con temor reverente al Señor y con gratitud también, porque hay una recompensa. El siguiente se llama Abidán. Abidán significa mi padre es juez. Mi padre es juez. Anoten Mateo 7 del 1 al 5 y Santiago 4 del 11 al 12. Y en estas citas claramente el Señor nos reprende a nosotros por estar juzgando a nuestros hermanos. Dios nunca nos llamó a juzgar a nadie.
La Biblia no dice juzgarás a tu hermano, dice amarás a tu hermano, amarás a tu prójimo. El Señor no nos manda a juzgar a nuestro hermano, nos manda a perdonar a nuestro hermano. Y por estar juzgando a los demás, no los perdonamos y dejamos de amarlos. Entonces, ahora nosotros estamos transgrediendo. Amén. Pero a nosotros no nos llamó Dios a ser los jueces de nadie. Nuestros juicios nunca van a ser ni conforme a la verdad, ni justos, ni llenos de misericordia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Eso significa Abidán. El siguiente capitán se llama Ahiezer. Ahiezer significa mi hermano es ayuda. Pongan allí Eclesiastés 4, del 9 al 12, ¿sí? En donde dice, dos son mejores que uno. Si uno se cae, el otro lo sostiene. Si uno tiene frío, el otro lo calienta. Amén. Mi hermano es ayuda. Y este es otro tremendo lado a los capitanes del ejército del Señor. Se llama la hermandad. Se llama gratitud por mis hermanos, amor por mis hermanos. Se llama cuando necesito apoyo y ayuda. Puedo ir con mis hermanos y juntos buscar al Señor. Y ellos me van a ayudar a encontrar al Señor, a obtener mi victoria. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, si nos estamos peleando con nuestros hermanos, si los vivimos juzgando, señalando, no vamos a ser parte de la hermandad. Y una guerra no la puede pelear un individuo, una guerra la pelea un ejército. Un ejército. Amén. Este es importantísimo, Ahiezer. El siguiente se llama, Pagiel significa acontecimiento de Dios. Acontecimiento de Dios. Eclesiastés 6:14. 6:14. Ahí es donde dice que tanto lo bueno como lo malo vienen de Dios, a fin de que el hombre después de Dios no encuentre nada. Acontecimiento de Dios. Todo lo que acontece viene de Dios. Amén. Eclesiastés 6:14. Según yo es el 6:14. Eclesiastés 6:14. ¿Oh? Entonces el 5. Ok, gracias. Es el 5. Eclesiastés 5:14. 5:14. Gracias. Todo lo que acontece viene de Dios. Ay, hermano, pero fue el diablo el que tocó a Job. Ajá, ¿quién estuvo detrás dirigiendo la orquesta? Acontecimiento de Dios. Sí, de Dios. Y el último se llama Ahira. Ahora, este es tremendo. La verdad es el que más me interesaba el día de hoy. Y ahí les dejo Mateo 18 del 21 al 22. Mateo 18 del 21 al 22. A ver, Aj es hermano en hebreo. ¿Qué es Ra? Malo o malvado. ¿Saben qué significa Ahira? Mi hermano es malo. Mi hermano es malo. Ahora, ¿cómo califica a Ahira como capitán del ejército de Dios? A ver, nombre a algún hermanito suyo, aquí de los que están aquí adentro, que sea bueno. Que yo sepa, bueno, solo hay uno, se llama Jesús. Pero Ahira es uno de los capitanes, uno de los 12 príncipes del ejército del Señor, porque Ahira aprendió un misterio, un secreto. Yo no voy a esperar a que mi hermano sea perfecto para empezar a amarlos. Aunque sea malo, es mi hermano. Y si él es malo, yo también, porque también soy un ser humano. Pero olvidémonos de los errores de los demás y formemos una hermandad y peleemos juntos nuestra batalla. Mi hermano es malo, pero sigue siendo mi hermano. Y si yo pienso que mi hermano es malo, ¿por qué no entrevista a su hermano a ver qué piensa de usted? Le apuesto que va a obtener el mismo dictamen. Así es que en eso estamos parejos todos. El único bueno se llama el Señor Jesucristo. Pero no, con este yo no me junto porque la forma como habla me cae mal. Y yo con aquel no comulgo porque la forma como estornuda me cae mal. Y yo con ella ni me meto porque me cae mal cómo se hace el chongo en la cabeza.
Y entonces, ¿dónde va a estar el ejército unificado? ¿Dónde va a haber hermandad en esa clase de actitudes? Ya de una vez establezcámoslo. Todos somos malos. No hay un solo justo, no hay un solo bueno en todo el planeta Tierra. El único bueno es Jesús. Así es que olvídese de los defectos de los demás. El amor al prójimo no está condicionado. Amén. Es algo que Dios nos manda, nos pide hacer, porque de esa manera vamos a formar un gran ejército hermanado y juntos vamos a poder pelear nuestras batallas. Amén. ¿Está claro? Bueno, ahí tienen un cuadro del carácter de los 144,000 que van a ir al frente de la batalla cuando venga Jesucristo a reinar sobre la tierra. Yo quiero ser parte de ese ejército. ¿Y usted? Bueno, dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos luz. Gracias, Señor, por darnos entendimiento, conocimiento. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a ponernos en pie y vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor que Él ha prometido perfeccionar la obra que empezó en nosotros. Pero créanme, formar parte de la esposa y de los 144,000, eso no se obtiene asistiendo a vida cristiana. Cuando entré a la universidad, una de las primeras cosas que nos dijo uno de los grandes catedráticos que tuve el privilegio de tener fue, miren, hay arquitectos sin título, porque hablábamos de algunos personajes notables como Frank Lloyd Wright, que era un arquitecto que no tenía título, pero había que conocerlo, ¿verdad? Luego hizo una pausa y se nos quedó viendo y dijo, pero también hay títulos sin arquitecto. Amén. Y yo no quiero ser un título sin cristiano. Yo no quiero ser un título sin la naturaleza de Cristo. Amén. Y yo no quiero ser solo un cristiano teórico. Yo quiero que la naturaleza de Cristo esté formada en mí. Y quiero reflejarla a través de mis actitudes, mi conducta, mis acciones, mis elecciones, mi relación con Dios y mi relación con los demás. Amén. Eso nos va a hacer formar parte de este gran ejército. ¿Todavía quiere ser parte de este gran ejército? Bueno, digámoselo al Señor. Él escucha nuestra oración. Corramos a la roca y digámoselo, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Dependemos por completo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, Cristo está en nuestros corazones porque consciente y voluntariamente lo hemos hecho ser nuestro Señor y Salvador de manera personal. Señor Dios, ahora oramos, clamamos, ayúdanos, guíanos, condúcenos de tal manera que Cristo en nosotros crezca, madure. Bendito Dios, Señor, que Cristo en nosotros sea un árbol de vida lleno de fruto, Señor, de fruto maduro. Y que Cristo en nosotros nos cambie, nos transforme, nos convierta. Haznos ser un reflejo por fuera de lo que llevamos por dentro. Bendito Señor, danos la naturaleza necesaria, Señor Dios Santo, para no quedarnos en la retaguardia viendo cómo los demás batallan y vencen. Queremos estar, Señor Dios, en el calor de la batalla. Queremos estar al frente de la batalla. Ayúdanos a pelear nuestras batallas sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a no retraernos cuando se levante el enemigo, cuando estemos librando alguna batalla interior. Ayúdanos a no caer en la trampa, en el engaño del diablo. Ayúdanos a levantarnos en tu nombre, sabiendo que te tenemos a ti por aliado. Y ayúdanos a enfrentar nuestras batallas. Ve formando el carácter de Cristo en nosotros, el carácter que vemos reflejado en estos 12 capitanes. Bendito Señor, entendiendo que la esposa y los 144,000 van al frente de tu ejército. Señor, forma el carácter de Cristo en nosotros. Señor Dios, forma, Señor Dios, estos atributos en nosotros. Ayúdanos a crecer en sabiduría, Señor, en conocimiento. Bendito Señor, ayúdanos, Señor, a tomar en serio esta carrera en la que nos has puesto, Señor. Ayúdanos a enfrentar, Señor, con seriedad las batallas, Señor, a las que estamos expuestos todos los días. Ayúdanos, en vez de a huir de ti, a huir
venir a ti, Señor, buscando en ti el perdón, el refugio que necesitamos para levantarnos y seguir adelante. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado derrotar cuántas veces por el enojo, por la falta de perdón, por los temores. Bendito Señor, perdónanos, porque hubiéramos podido vencer al principio, Señor, del conflicto, pero cuántas veces dejamos que el conflicto se vuelva más serio. Señor Dios, perdónanos, Señor, y Señor, ayúdanos, equípanos, levántanos, pon en nuestra voluntad la determinación, Señor, para ser capitanes de tu ejército. Bendito Jesús, te lo suplicamos. Bendito Señor, gracias, Señor. Ahora todos los que quieren efectivamente ser capitanes del ejército del Señor, levántenle al Señor sus manos y digan: Señor, aquí estoy listo para que termines la obra que empezaste en mí. Aquí estoy para que hagas lo que tengas que hacer, Señor, y formes el carácter, la estatura espiritual y la naturaleza de Cristo en mi corazón, Señor. Aquí estoy, Señor Dios, confiando en ti. Tú eres el alfarero y yo soy barro en tus manos. Dame la forma de Cristo, Señor. Dame la forma de Cristo. Forma ese carácter en mí, Señor. Hazme ser un guerrero como lo es el Señor Jesucristo. Y ayúdame a ya no dejarme vencer, a ya no dejarme derrotar. Ayúdame a pelear en tu nombre, Señor, hasta vencer, Señor, al enemigo. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. El Señor nos está reclutando a todos. Si usted está respondiéndole afirmativamente al Señor, deje que Dios haga la obra en usted. Gracias, Jesús. Bendito Señor, gracias, 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 gracias. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.